La canción apenas había terminado cuando algo rompió el flujo natural de la noche. En el límite entre el público y el pasillo de los guardias de seguridad, una mano temblorosa se alzó, avanzando como quien teme ser castigado por un simple gesto. No era una mano que exigía autógrafos, abrazos o atención indebida. Era la mano de alguien que venía a ofrecer un recuerdo guardado durante décadas. Entre tantos brazos levantados con entusiasmo, ese gesto desentonaba por su suavidad, y tal vez por eso mismo fue objeto de brutalidad. El guardia de seguridad más cercano, corpulento, cansado e irritado por los empujones, percibió la aproximación solo como una amenaza al perímetro. Se movió con dureza automática, como si hubiera entrenado toda la noche para repeler cualquier aproximación. Empujó el antebrazo con violencia innecesaria, sin apartar la mirada de la multitud. El objeto que la mujer sostenía, una antigua foto de Pedro Infante, protegida por un plástico ya amarillento, se le escapó de las manos y cayó sobre el serrín del suelo. La imagen quedó allí, medio enterrada por el polvo y las pisadas, mientras ella se tambaleaba hacia atrás, tratando de recuperar el equilibrio sin delatar el dolor. El público que la rodeaba se percató del incidente, pero nadie reaccionó. La gente estaba demasiado ocupada tratando de conseguir una mejor visión del escenario, y la mujer, intimidada, retrocedió aún más, encogiéndose como quien pide perdón por existir. El guardia de seguridad siguió adelante, indiferente a lo que había provocado, como si tocar a una anciana de esa manera fuera parte normal de su rutina. Pedro lo vio todo. Desde el escenario improvisado, iluminado por focos que calentaban el aire y creaban una neblina de polvo brillante, percibió la escena con inquietante claridad. No hacía falta oír lo que se había dicho. El gesto lo decía todo. Hay artistas que solo ven al público como una masa indistinta. Pedro no era uno de ellos. Reconocía las expresiones con la misma facilidad con la que afinaba el vibrato. La vergüenza en la postura de la mujer, el temblor que ahora no solo provenía de la edad, la prisa con la que intentó recoger el retrato del serrín, y, sobre todo, reconoció ese tipo de dolor silencioso que solo afecta a quienes han vivido lo suficiente como para saber que el mundo se ha vuelto demasiado apresurado para tratarlos con delicadeza. La banda siguió tocando el final de la canción, obediente al impulso profesional. El público, embriagado de entusiasmo y tequila, aplaudía sin darse cuenta de que algo invisible se había roto en el aire. Pero Pedro, mientras sostenía la última nota, dejó que el sonido se prolongara lo suficiente para tomar su decisión. No hubo interrupción brusca, ni gesto teatral. Cuando terminó la canción, simplemente dejó el micrófono en el pedestal, con precisión calculada. El público estalló en gritos, y en ese instante bajó del escenario con pasos firmes, mecánicos, como si cada movimiento obedeciera a un guión silencioso trazado segundos antes. Los guardias de seguridad lo miraron con sorpresa. Ninguno de ellos esperaba que Pedro, en pleno apogeo de la actuación, ignorara el pasillo lateral protegido y se dirigiera directamente al lugar donde la anciana intentaba esconderse entre la multitud. El camino parecía abrirse solo, no por respeto, sino por perplejidad. Todos querían entender por qué la estrella abandonaba el escenario en medio de aquel frenesí. La mujer seguía encogida, agarrando el bolso con la misma fuerza con la que alguien se aferra al último pedazo de dignidad. Cuando Pedro se acercó, ella no levantó la vista. Parecía temer la reprimenda que creía merecer. Después de todo, en su mente, él había invadido un espacio que no le pertenecía. Pedro se inclinó, recogió el retrato del suelo con delicadeza y sopló el serrín acumulado en el borde. El gesto, sencillo, casi íntimo, llamó la atención de los músicos al fondo, de los técnicos entre bastidores, e incluso de algunas personas en las primeras filas.
Hubo un movimiento colectivo de silencio malinterpretado, como si el público se hubiera dado cuenta de que estaba presenciando algo que no formaba parte del espectáculo anunciado. La banda esperó, los focos temblaron ligeramente con el calor y todo el palenque pareció contener la respiración, mientras Pedro finalmente se volvía hacia el guardia de seguridad. No había ira en sus ojos, había algo más profundo, un disgusto tranquilo, que duele más que cualquier grito. El guardia de seguridad intentó explicarse antes de que le preguntaran, moviendo las manos nerviosamente. Pedro solo señaló el retrato arrugado. ¿Cuántos años cree que le tomó reunir valor para entregarme esto?, preguntó, con voz baja pero aguda. La frase cayó entre ellos como un peso. El guardia de seguridad, repentinamente consciente de lo que había hecho, bajó la cabeza. Pedro no esperó respuesta. Guardó el retrato en la mano, se volvió hacia la mujer y caminó hacia ella con un cuidado casi sagrado. Así comenzó la historia que cambiaría no solo la noche, sino la leyenda y la vida de quien creía ser invisible. El espectáculo continuaría, pero a partir de ese momento, nada en ese palenque volvería a ser igual. Pedro avanzó entre la multitud con el retrato entre los dedos, protegiéndolo como si fuera algo demasiado frágil para soportar el ruido del palenque. La banda, aún en el escenario, tocaba una secuencia instrumental para mantener al público mientras intentaba entender lo que estaba pasando. El público murmuraba, preguntaba, giraba el cuello para seguir los movimientos del ídolo que, por primera vez en esa noche, no seguía el programa oficial. La anciana caminaba demasiado rápido para alguien de su edad. No corría, solo corren los que huyen. Ella solo se retiraba con la dolorosa prisa de quien cree haber causado molestias. Su cuerpo encorvado demostraba más que su edad. Era un gesto aprendido a lo largo de los años, típico de aquellas personas que nunca se sienten con derecho a ocupar espacio. En el fondo, tal vez no estaba tratando de salir del palenque, sino de desaparecer. Pedro se acercó por detrás, pero no demasiado. Temía asustarla. Le tocó ligeramente el hombro, como quien pide permiso antes incluso de formular la pregunta. «Señora». Su voz era casi una súplica. Ella se volvió lentamente. Cuando su rostro apareció bajo la luz que escapaba de los reflectores, Pedro vio marcas de vergüenza, de susto y, sobre todo, de una tristeza silenciosa que lo inquietaría durante mucho tiempo. «Perdóneme, joven», dijo ella, aún sabiendo quién estaba frente a ella. «No debería haberme acercado tanto. Fue un error mío. Solo quería entregarle». La voz le falló, pero Pedro completó con un gesto. Levantó el retrato. «¿Esto?», preguntó, levantando el pequeño trozo de papel ya alisado por su propia mano. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero contuvo el impulso de secárselas, como si llorar allí fuera una ofensa más. «Sí», respondió ella con un hilo de voz. «Lo guardé desde mucho antes de que usted fuera tan famoso. Lo escuchaba en la radio mientras cosía vestidos de novia. Nunca pensé que algún día se lo mostraría». Pedro inclinó la cabeza, estudiando no solo las palabras, sino también la forma en que ella hablaba. Las manos temblorosas, la postura preocupada, como si estuviera a punto de pedir perdón de nuevo. «¿Cómo se llama usted?», preguntó él, con esa suavidad que no admitía vergüenza. «Aurora, Aurora Salcedo». Bajó la mirada al decir el apellido, como si fuera algo sin importancia. Pedro lo repitió mentalmente. «Doña Aurora», un nombre que no pedía piedad, solo presencia. «Doña Aurora», dijo lentamente, como si estuviera oficializando algo. «Usted no ha hecho nada malo». Ella intentó negar con la cabeza, rechazando el consuelo, pero él continuó. «Yo vi lo que pasó, y fue injusto». Su rostro se contrajo en un gesto casi infantil.
como si la hubieran pillado llorando a escondidas. Pedro se fijó en que su bolso estaba abierto, con algunos retales de tela de colores asomando por los bordes. Era un bolso de costura, gastado, pero cuidado. «Solo quería darle las gracias por las canciones», dijo ella finalmente. «Las he estado escuchando en la radio de mi hermana, cuando aún vivía. Y pensé que antes de dejar este mundo, quería entregarle esto. Pero no debía haberme acercado sin pedir permiso». El corazón de Pedro se encogió al oír esas palabras. La naturalidad con la que ella había mencionado su propia muerte, como si fuera solo una formalidad de la vida, le afectó de manera visceral. «Doña Aurora», repitió él, acercándose medio paso, «usted me honra con eso. No permita que nadie la haga sentir culpable por querer dar las gracias». La anciana sonrió. Una sonrisa mínima, casi rechazada por su propia boca. Era evidente que aún dudaba de merecer atención. Y allí Pedro comprendió que su responsabilidad iba más allá de reparar un malestar. Necesitaba rescatar algo que el mundo le había robado, el sentimiento de valor. «Venga conmigo», dijo él tendiéndole la mano. Ella retrocedió. «No, no, por favor. Me mirarán, pensarán que estoy hablando con una mujer de valor». La interrumpió él, sin dureza, pero con firmeza. Hubo una pausa. La música instrumental del escenario ahora parecía lejana, como un eco de otro mundo, menos humano. Él le ofreció el brazo, no por caballerosidad fingida, sino como quien ofrece un refugio. Ella dudó. Luego posó su mano temblorosa sobre el antebrazo de él, y ese gesto, tan pequeño, cambió el curso de la noche. Mientras caminaban juntos hacia el escenario, la multitud les abría paso, no por orden, sino por asombro. La presencia de los dos, uno al lado del otro, creaba una especie de silencio magnético, como si todos entendieran, sin necesidad de explicación alguna, que estaban presenciando algo importante. En el camino, Pedro miró de reojo al guardia de seguridad que había empujado a doña Aurora. El hombre estaba rígido, pálido, desconcertado. No había odio en la mirada de Pedro, solo una tranquila certeza de que aquello se corregiría. Cuando se acercaron al escenario, Pedro se detuvo y preguntó: «Doña Aurora, ¿puedo decirle su nombre al público?». Ella se llevó la mano al pecho, sorprendida. ¿Mi nombre? ¿Para qué? «Para que sepan quién es la mujer que ha estado conmigo desde el principio», respondió él, mostrando la pequeña foto. La anciana respiró hondo, como si algo dentro de ella finalmente cediera. Un peso antiguo, un olvido cruel que se desvanecía. «Entonces sí», dijo ella, casi sonriendo. «Si es importante para usted, dígalo». Pedro la guió hasta la escalera del escenario. Su expresión era una mezcla de miedo, honor e incredulidad. Él permaneció a su lado, atento a cada paso. La noche aún no lo sabía, pero iba a transformarse. Y, en ese instante, Pedro ya había tomado una decisión irreversible. No permitiría que el episodio terminara solo como una vergüenza corregida. Sería un acto reescrito, ante todos, con dignidad y luz. Doña Aurora no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Pero todo México lo sabría después. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio irregular cuando Pedro volvió a aparecer en el escenario, esta vez con doña Aurora apoyada en su brazo. La banda, que improvisaba un tímido acompañamiento para mantener al público animado, interrumpió el compás sin recibir ninguna señal. Simplemente entendieron que la noche había sido tomada por otra fuerza. Ya no era un espectáculo, era un acontecimiento. Pedro ayudó a doña Aurora a subir el último escalón. La anciana respiraba rápido, como si su corazón estuviera tratando de decidir entre continuar o desmayarse.
Sus ojos vagaban por la inmensidad de rostros, luces y polvo suspendido, como si estuviera atravesando un sueño que no se había atrevido a imaginar ni siquiera cuando era joven. El público, confundido, guardó silencio. Los reflectores los encontraron y se detuvieron en ellos como si el escenario se estuviera reescribiendo en tiempo real. Pedro tomó el micrófono. No había música de fondo. Ni siquiera el silbido de los amplificadores se atrevía a competir con esa tensión. Buenas noches otra vez. Comenzó con una serenidad que contrastaba con el brillo inquieto de sus ojos. Esta noche necesita una pausa. Hay cosas que se cantan. Y hay cosas que se dicen. Los músicos se miraron entre sí. Los productores, al lado, parecían inseguros sobre si debían interferir o simplemente ser testigos. Los guardias de seguridad estaban rígidos, dándose cuenta de que algo más grande que sus funciones se estaba desarrollando allí. Pedro continuó. Quiero que conozcan a alguien. Se volvió hacia ella. Esta es doña Aurora Salcedo. El nombre resonó amplificado, pero sin exageración. El público, sin saber cómo reaccionar, se limitó a mirar a la pequeña mujer, con un vestido sencillo, las manos temblorosas y la expresión de quien nunca imaginó que sería presentada ante cientos de personas por Pedro Infante. «Doña Aurora guarda conmigo», dijo él, levantando el retrato, «desde antes de que muchos aquí supieran mi nombre. Antes del cine, antes de los palenques llenos, antes de que yo mismo imaginara que algún día estaría aquí». La anciana intentó protestar con un gesto tímido, como si temiera exagerar, pero Pedro le tomó la mano con delicadeza, asegurándole que no había ningún malentendido. «Esta señora», continuó, mirando al público a los ojos, uno por uno, o dando esa sensación, vino a entregarme un recuerdo, algo que guardó durante años, y fue tratada con falta de respeto. Un movimiento recorrió la multitud, una corriente de indignación silenciosa. La gente no sabía exactamente qué había pasado, pero su nombre, allí, sostenido por la voz de Pedro, daba forma a la injusticia. En un país donde tanta gente pasa la vida dando más de lo que recibe, continuó, no podemos permitir que alguien que solo quería dar las gracias sea humillado. La palabra humillada resonó como una campana de bronce. Doña Aurora bajó la cabeza, pero Pedro le tocó la barbilla con delicadeza, invitándola a levantar el rostro de nuevo. «La traje aquí», dijo él, «porque nadie debe ser alejado de lo que ama. Y porque personas como ella sostienen carreras como la mía». El público finalmente reaccionó, no con aplausos explosivos, sino con un murmullo emocionado, profundo, casi religioso. Era como si algo que todos sabían, pero que rara vez decían, hubiera sido revelado. Pedro hizo una señal discreta a la banda. El guitarrista, aún atónito, tocó el primer acorde de Nocturnal, pero la melodía sonó más suave de lo habitual, como si supiera que no sería una interpretación común. Pedro se volvió hacia doña Aurora. «Señora, esta canción, esta noche, es para usted». Su voz entró en la música con una suavidad que sorprendió incluso a los músicos. No había allí el vigor habitual, el virtuosismo de las actuaciones apasionadas. Había una ternura grave, íntima, casi de confesión. Cada verso se entregaba como una disculpa y un agradecimiento al mismo tiempo. Mientras cantaba, Pedro se mantenía parcialmente vuelto hacia ella. A veces, miraba al público, recordándoles que estaban presenciando algo más grande que un concierto. Luego volvía los ojos hacia la anciana, como si estuviera cosiendo, con su voz, el pedazo de dignidad que le había sido arrebatado minutos antes. Doña Aurora lloraba. No eran lágrimas desesperadas, sino lágrimas que parecían provenir de un lugar interior que había permanecido cerrado durante muchos años.
lágrimas de alguien que nunca esperó ser vista de verdad. El público comenzó a aplaudir en medio de la música. No era habitual. Interrumpir una canción era casi un pecado para los fans de Pedro Infante. Pero nadie pensaba en las normas de etiqueta aquella noche. Al final, Pedro terminó la última nota sin mirar al público, sino a ella. Le tocó el hombro, con la delicadeza de un hijo que reconoce a su madre entre la multitud de la vida. El palenque estalló. Ahora sí. Aplausos, silbidos, gritos, gente llorando sin saber exactamente por qué. Era como si todos hubieran sido testigos de la restauración de algo que no tenía nombre, pero que era universal. En algún rincón lateral, el guardia de seguridad responsable del empujón intentaba desaparecer en su propia sombra. Pedro no lo miró. No era necesario. La lección estaba dada, y no solo a él, sino a todos los que pensaban que la fama justificaba muros de inhumanidad. La historia comenzó a circular mientras la música aún resonaba. Infante llevó a una señora al escenario. Era una antigua admiradora. Fue por una foto. Cada boca añadía un detalle. Cada oído creaba un contorno más. La leyenda nacía allí, caliente, recién parida, aún envuelta en la luz del escenario. Pero para Pedro no era ninguna leyenda, era solo justicia. Y en medio del estruendo de los aplausos, lo sabía. Aquella noche marcaría su fama para siempre. No por la canción, sino por el gesto. Doña Aurora, aún sosteniendo el retrato, apenas comprendía la magnitud de lo que había ocurrido. Pero sentía algo que no había sentido en décadas. Valor, presencia, existencia plena. Y la noche continuaba, ahora completamente diferente. La música aún resonaba en el aire cuando Pedro condujo a doña Aurora fuera del escenario. El palenque seguía agitado, pero no con la misma energía ruidosa de antes. Había algo más profundo que estremecía aquellas gradas improvisadas, algo que provenía del asombro colectivo de haber presenciado una escena que nadie hubiera imaginado en un espectáculo de tal magnitud. Doña Aurora caminaba despacio, no por fragilidad física, sino porque parecía no querer romper el encanto de ese momento único. A cada paso, lanzaba una mirada tímida a Pedro, como si temiera que todo aquello fuera un error, un exceso de bondad destinado a evaporarse tan pronto como bajaran del escenario. Entre bastidores, técnicos, músicos y asistentes formaron un pasillo silencioso. No había susurros, ni miradas de desdén, ni sonrisas cínicas. Era una reverencia muda, el respeto que nace del impacto de una verdad simple e innegociable. Pedro se detuvo con ella cerca de los camerinos. La luz era más suave allí, menos teatral. La anciana respiró hondo, como si fuera el primer aire verdadero que respiraba en años. «Señora, ¿está bien?», preguntó él, inclinándose para mirarla a los ojos. Ella asintió, pero sus hombros comenzaron a temblar. Era un llanto que intentaba contener, como si estuviera pidiendo permiso a su propio cuerpo para derrumbarse. Pedro le tomó las dos manos, tan pequeñas, tan endurecidas por décadas de costura, y las apretó con cuidado. Yo nunca», murmuró ella, tratando de controlar la voz. «Nunca pensé que alguien me vería así, y mucho menos usted». Pedro sonrió, pero sus ojos estaban serios. «Doña Aurora, la fama no vale nada si nos olvidamos de quienes nos hicieron posibles». Ella abrió mucho los ojos, sorprendida por la sencillez de esa frase, como si revelara un secreto que nadie se había atrevido a contarle antes. «Solo quería entregarle el retrato», dijo ella. «Tenía miedo de morir antes de poder hacerlo». Pedro pasó el pulgar por el marco desgastado de la foto, como si la bendijera. «Y lo conseguiste. Es más, me diste una noche que nunca olvidaré».
Al otro lado del pasillo, el guardia de seguridad que la había empujado intentaba acercarse, avergonzado, arrastrando los pies como un niño a punto de ser regañado. Pedro se dio cuenta. Lo miró desde lejos, sin ira, solo con la firmeza que nace de la responsabilidad. «Venga», dijo él. El hombre se acercó lentamente, con el rostro enrojecido y evitando mirar a la anciana a los ojos. «Señora, yo», comenzó a decir, pero su voz se desvaneció. Pedro cruzó los brazos, esperando. «No debería haber», intentó de nuevo. «Pensé que...» «No lo pensaste», lo interrumpió Pedro con tranquilidad, pero sin suavizar el golpe. «Y por eso tienes que aprender a ver a las personas, no solo a cumplir funciones». El guardia asintió, tragando saliva. Doña Aurora lo miraba no con rencor, sino con esa dignidad silenciosa que solo brilla en aquellos que no acumulan odio, solo penas que ya han aprendido a sobrevivir. «Yo le pido perdón, señora», dijo él finalmente. Ella, sorprendida, se llevó la mano al pecho. Luego, con una generosidad que pocos tendrían en ese momento, respondió: «Está perdonado. La vida tiene días demasiado apresurados. Lo entiendo». Esa respuesta, tan simple, tan verdadera, desconcertó al guardia más que cualquier regañina. Pedro suspiró, satisfecho. «Aprenda de esto», dijo, «porque personas como ella merecen respeto por encima de cualquier norma de seguridad». El hombre se alejó, cabizbajo, pero transformado. Cuando el sobrino de doña Aurora llegó a buscarla, se quedó paralizado al ver a su tía rodeada de músicos que le ofrecían agua, abrigos e incluso dulces en una mesa improvisada. Nunca la había visto tan viva, tan radiante. Era como si la noche le hubiera devuelto los años que el tiempo le había quitado poco a poco. Pedro la acompañó hasta el coche. El palenque seguía vibrando en la distancia, llamándolo de vuelta al escenario, pero él no aceleró el paso. Sabía que ese momento requería su propio tiempo. «Antes de irte, Setes», dijo él, sujetándole suavemente el brazo. «Me debes algo». Ella abrió mucho los ojos, confundida. «¿Una cosa?» «Sí», respondió él, serio, pero con una sonrisa oculta. «Me debe despertarme mañana sabiendo que tiene valor. Porque lo tiene. Mucho». La anciana respiró hondo, absorbiendo la frase como quien guarda una joya en el bolsillo del pecho. «Lo intentaré», dijo ella, en un susurro emocionado. «No lo intentes», respondió Pedro. «Hazlo». La ayudó a entrar en el coche y cerró la puerta con cuidado, como si guardara un tesoro a punto de partir. El coche se alejó lentamente, dejando una nube de polvo suave iluminada por las luces del aparcamiento. La silueta de doña Aurora desapareció poco a poco, pero Pedro se quedó allí hasta la última curva, como si estuviera escoltando el renacimiento de un alma. Los días siguientes fueron una tormenta. Entrevistas, titulares, rumores, historias inventadas, versiones románticas. La noche de la costurera, empezaron a llamarla. Decían que Pedro lloró en el escenario, que abrazó a la anciana durante minutos, que el público cantó al unísono. Cada boca añadía un detalle, como siempre ocurre con las leyendas. Pero la verdad, la verdadera, la íntima, estaba en la sencilla casa de doña Aurora, al amanecer del día siguiente. Se despertó más temprano de lo habitual. Se levantó lentamente, se peinó con esmero, se puso un vestido azul oscuro que guardaba para ocasiones especiales y quemó el café en la cocina. Tal era su ansiedad. Luego, colgó en la pared de la sala el retrato que finalmente había conseguido entregar. Y, por primera vez desde que enviudó, abrió su máquina de coser no por necesidad, sino por voluntad propia. Cosí un pequeño pañuelo blanco. No para venderlo.
para recordar la noche en que la vida la vio de nuevo. Meses después, cuando Pedro la volvió a encontrar en un evento benéfico, ella ya caminaba más erguida, con los ojos brillantes y la voz firme, como quien ha recuperado el territorio dentro de su propio cuerpo. Él la reconoció inmediatamente. «Doña Aurora», dijo él emocionado, «está preciosa». Ella sonrió con la dignidad ligera de quien ha vuelto a existir plenamente. Y en ese gesto, en ese intercambio silencioso, Pedro supo que había cambiado más que una noche. Había cambiado un destino, una vida reavivada, delicada, luminosa y absolutamente real.